Saludos a todos. Acercarse a un estadio despierta en quienes amamos el fútbol una sensación especial, pues en estos templos nos reunimos para apoyar a nuestros equipos. En esta oportunidad continúo mi recorrido por Budapest y para mí era imperdible visitar el Grupama Arena, la casa del Ferencváros o Fradi, el equipo de fútbol más importante y ganador de Hungría. Los invito a acompañarme para recorrer parte de los exteriores del estadio y luego la tienda del club, de una forma diferente, en clave de turismo histórico y deportivo. Sean todos bienvenidos. Este recorrido comienza por los exteriores del bonito estadio Grupama, con capacidad para 23.700 espectadores e inaugurado en 2014 en el mismo lugar donde antes se alzaba el estadio Florian Albert. Aunque pueda parecer pequeño en comparación con otros estadios de Europa, aquí se ha albergado al menos una final de la Liga de Campeones femenina, y es usual que la selección húngara juegue aquí algunos de sus partidos amistosos, gracias a la calidad del campo y las medidas de seguridad. La sensación de caminar por los alrededores del estadio cautiva a todos los amantes de la historia del fútbol y de épocas pasadas. Allí se descubre un museo informal con grandes fotografías que relatan la historia centenaria del Ferencváros. Pueden apreciarse imágenes de los primeros jugadores y de las celebraciones de títulos recientes. Es emocionante recorrer ambas zonas del estadio porque muestran cómo se ha vivido el sentimiento futbolístico a lo largo del tiempo, en especial durante la época dorada del fútbol húngaro, a mediados del siglo pasado, cuando el país contó con uno de los equipos más respetados del mundo. En esa etapa, varios de sus jugadores provenían del Ferencváros o Fradi, nombre con el que se conoce al equipo, que por cierto arrastra la mayor fanaticada de Hungría. La visita por los alrededores del estadio llega a un punto clave, una gran águila metálica posada sobre un balón. Esta escultura destaca un animal que durante años estuvo prohibido, y enseguida les contaré el porqué. Y es que en 1928 el futbolista Mano Miltiades pensó que el Ferencváros necesitaba un símbolo y eligió el águila por ser un animal elegante que representaba la grandeza y es capaz de observar el mundo desde lo más alto. La idea del águila gustó de inmediato a jugadores y aficionados de la época, pero lamentablemente este distintivo desapareció durante el largo periodo comunista de Hungría, pues el águila evocaba la simbología nazi. Solo décadas después, con la caída del muro de Berlín, el águila volvió a ser el animal representativo del club y ahora luce sus alas desplegadas. Esta es una de las anécdotas que un club de fútbol puede contarnos en clave histórica sobre el pasado de este país. El águila, más allá de un símbolo de lucha y dominación, se ha convertido en un punto de encuentro donde los aficionados acuden el día del partido para tocarle las garras, como cábala de buena suerte. Otros, más románticos, dejan candados a un lado en señal de amor eterno hacia sus prometidas o incluso hacia los colores del club. A solo unos pasos de la estatua del águila se encuentran varios monumentos que primero nos recuerdan a Sándor Kocsis, un jugador conocido como Cabeza de Oro, quien jugó en este club y formó parte de la selección magiar de los años 50. Al avanzar un poco más, se observa también la estatua de Ferenc Springer, fundador del Ferencváros en 1899, una obra realizada en 1922 y que se conserva hasta hoy. A pocos metros del fundador del equipo se ve una tercera estatua, la de Florian Albert, un jugador que desarrolló toda su carrera profesional de 16 años en el Ferencváros,
y hasta el momento es el único húngaro en haber ganado el Balón de Oro en 1967. Es considerado una leyenda y su legado permanece vivo en el corazón de los hinchas, quienes en su figura de bronce ven un homenaje al jugador más fiel que ha tenido el club. En la estatua también pueden verse ofrendas o, como en esta ocasión, una bufanda del equipo que los seguidores dejan en tributo a su memoria. Es el momento de entrar a la tienda oficial del Ferencváros, conocida como la tienda Fradi, un verdadero paraíso para cualquier seguidor del club. Ubicada en una de las zonas principales del recinto, ofrece un catálogo extenso de productos que van desde lo más tradicional hasta lo más inesperado. En este recorrido descubrirán que no solo es una tienda, sino una experiencia inmersiva dentro del mundo del Ferencváros. A simple vista se destacan las camisetas oficiales del equipo en sus versiones local, visitante y edición especial. Son el producto estrella, disponibles en todas las tallas y con la opción de personalizarse con el nombre y número del jugador favorito o el propio. Junto a ellas se exhiben bufandas, banderines, gorros y guantes, perfectos para afrontar los fríos inviernos húngaros mientras se apoya al equipo. La tienda es grande y cuenta con varias salas que resaltan los emblemas del equipo, fundado en 1899. Aquí se ve cómo el marketing deportivo va más allá de las camisetas, ofreciendo líneas de ropa para bebés, juguetes, cojines, almohadas y ropa casual. Todo pensado para que los fanáticos del club se sientan cómodos y orgullosos de su pasión. Sin duda las camisetas son el producto más popular y son bastante bonitas. Y si hacemos una analogía, sus diseños en verde y blanco recuerdan a los equipos en otras partes del mundo, como el Betis en España, Atlético Nacional en Colombia o Banfield en Argentina, por citar algunos. Estos productos van mucho más allá del campo. Hay trajes y chaquetas para ocasiones especiales, además de artículos que en tantos años visitando tiendas de equipos de fútbol nunca había visto y jamás pensé encontrar en un lugar de este tipo. La historia de este club perdura en sus objetos. Aquí también pueden adquirirse réplicas de los primeros balones con los que se jugaba, junto con varios libros que relatan la historia del club más ganador de Hungría. Resulta curioso encontrar una línea de vinos blancos, rosados y tintos con el nombre del club, a precios favorables y con recomendaciones incluidas. Si lo prefieren, pueden adquirir café gourmet con tazas, teteras y todo el set necesario para disfrutar de esta bebida tan estimulante. El marketing de productos continúa en esta tienda, que también tiene un rincón literario con libros y toda la línea de equipación del equipo durante la temporada. Se mezclan con una variedad de artículos, algunos muy exclusivos por su precio, como medallas conmemorativas con los escudos del club en oro y relojes que solo salen en ediciones especiales. Mientras exploramos más artículos del Ferencváros, vale la pena compartir algunos datos curiosos sobre su historia. El nombre del equipo honra al emperador Francisco José I de Austria, por lo que Ferencváros se traduce literalmente como la ciudad de Francisco. Fue fundado en 1899 en el distrito 9 de Budapest. El club cuenta con 20 divisiones de otros deportes en los que se incluyen patinaje, balonmano y waterpolo, entre otros.
historial de éxitos asciende a 60 títulos, entre ellos 35 ligas locales, 24 Copas de Hungría y una Copa de Ferias Internacional que fue la precursora de la actual Europa League. Al ser el equipo más laureado de Hungría, el Ferencváros mantiene varias rivalidades con otros clubes locales. La más destacada es la que sostiene con el Újpest FC del norte de la capital, con el que disputa el Derby de Budapest, considerado uno de los más intensos del mundo. Otras rivalidades, venidas hoy algo a menos, pero que siguen vigente, son las que mantiene con el MTK Budapest, otro club de la ciudad que a comienzos del siglo pasado representaba un sector social distinto, y con el Honvéd, el equipo del ejército húngaro que durante la época comunista se reservaba el derecho de contar con los mejores jugadores. Estas rivalidades, forjadas a lo largo del tiempo, forman parte de la historia reciente de Hungría. Podría seguir hablando sobre la historia del Ferencváros, pero eso será tema para otros relatos. Entre detalles curiosos me pierdo en esta tienda que ofrece dos productos estrellas. El primero, una línea de snacks con los famosos nachos y bebidas energizantes. Desde la tienda de Fradi, Ferencváros, les pido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y como entramos a la tienda vamos a probar estas bebidas energizantes, que es lo más barato que hay. 200 forints, 199, tutti frutti y manzana. Espero que les guste los recorridos así, viendo detalles, curiosidades que se encuentran dentro del mundo del fútbol en una ciudad tan bonita como Budapest. Hasta pronto, chao.